Capítulo 6. Las artes 1914-1945. También el París de los surrealistas es un pequeño mundo, esto es que tampoco en el grande. En el cosmos hay otra cosa. En él hay carrefours, en los que centellean espectrales las señales de tráfico y están a la orden del día analogías inimaginables e imbricaciones de sucesos. Es el espacio el que da noticia a la lírica del surrealismo. Al parecer, la nueva arquitectura no está haciendo grandes progresos en los Estados Unidos. Sus defensores abogan ardientemente por el nuevo estilo, y algunos de ellos continúan con un estridente método pedagógico de seguidores del impuesto único. Pero, salvo en el caso del diseño industrial, no parece que estén consiguiendo demasiados adeptos. La razón por la que los diseñadores de moda, unos profesionales poco analíticos, consiguen a veces predecir el futuro mejor que las predecir el futuro mejor que los vaticinadores profesionales es una de las cuestiones más incomprensibles de la historia. Y para el historiador de la cultura, una de las más importantes es, desde luego, crucial para todo el que desee comprender las repercusiones de la era de los cataclismos en el mundo, de la altura de las artes elitistas y sobre todo de la vanguardia, porque se acepta con carácter general que estas artes anunciaron con varios años de anticipación el hundimiento de las sociedades burguesas liberal. Véase la era del imperio, capítulo 9. Hacia 1914 ya existía prácticamente todo lo que se puede englobar bajo el término amplio y poco definido de vanguardia. El cubismo, el expresionismo, el futurismo y las abstracciones en la pintura, el funcionalismo y el rechazo del ornamento en la arquitectura, el abandono de la tonalidad en la música y la ruptura con la tradición en la literatura. Para entonces, muchos de los que figurarían en casi todas las listas de modernos eminentes eran ya personas maduras, prolíficas e incluso célebres. El mismo T.S. Eliot, cuya poesía no empezó a publicarse hasta 1917, formaba parte ya de la escena vanguardista londinense como colaborador, junto a Pound de Blas de Wyndham Lewis. Estos hijos, como muy tarde del decenio de 1880, seguían siendo ejemplos de modernidad 40 años después que un número de hombres y mujeres que solo empezaron a destacarse después de la guerra aparezcan en las listas de modernos eminentes. Resulta mucho menos sorprendente que el predominio de la generación mayor, incluso de los sucesores de Schönberg. Alban Berg y Anton Weber pertenecen a la generación de 1880. De hecho, las únicas innovaciones formales que se registraron después de 1914 en el mundo del vanguardismo De hecho, las únicas innovaciones formales que se registraron después de 1914 en el mundo del vanguardismo establecido parecen reducirse a dos: el dadaísmo, que prefiguró el realismo en la mitad occidental de Europa, y el constructivismo soviético en el este.
El constructivismo, una incursión en las construcciones tridimensionales básicas, preferiblemente movibles, cuyo equivalente más cercano en la vida real son ciertas estructuras feriales, la noria, la montaña rusa, etc. Se incorpora rápidamente a las principales tendencias arquitectónicas y de diseño industrial, sobre todo a través de la Bauhaus. De ella hablaremos más adelante. Sus proyectos más ambiciosos, como la famosa torre inclinada rotatoria de Tatlin en honor de la Internacional Comunista, nunca se llegaron a construir o tuvieron una vida efímera como los decoradores de la primera ceremonia pública soviética. Pese a su originalidad, la aportación del constructivismo consistió básicamente en la ampliación del repertorio de la vanguardia arquitectónica. El dadaísmo surgió en 1916 en el seno de un grupo de exiliados residentes en Zúrich, donde otro grupo de exiliados encabezado por Lenin esperaban la revolución. Como una protesta nihilista, angustiosa, pero a la vez irónica, contra la guerra mundial y la sociedad que le había engendrado, incluido su arte, puesto que rechazaba cualquier tipo de arte, que carecía de características formales, aunque tomó algunos recursos de las vanguardias cubistas y futuristas anteriores a 1914. En particular, el collage, un procedimiento de reunir pegados diversos materiales, especialmente fragmentos de fotografías, todo cuanto podía causar la perplejidad del aficionado al arte burgués convencional, era aceptado como dada. La provocación era el rasgo que caracterizaba todas sus manifestaciones. Por ello, la exposición en Nueva York por Marcel Duchamp, 1887-1968, en 1917, de un urinario público como creación de arte ready made, estaba de acuerdo con el espíritu del movimiento Dada, al que se incorporó a su regreso de los Estados Unidos, pero no puede decirse lo mismo de su posterior renuncia silenciosa a todo lo que tuviera que ver con el arte. Preferiría jugar al ajedrez, puesto que no había nada silencioso en el dadaísmo, aunque el surrealismo también rechazaba el arte tal como se conocía hasta ese momento. Propendía igualmente a la provocación y, como veremos, se sentía atraído por la revolución social. Era algo más que una mera posterta negativa, como cabe esperar de un movimiento centrado básicamente en Francia, un país en el que cada moda precisa de una teoría. De hecho, se puede afirmar que, mientras que el dadaísmo desapareció a principios de los años 20, junto con la época de la guerra y de la revolución que lo había engendrado, el surrealismo nació de ella, como el deseo de revitalizar la imaginación basándose en el subconsciente, tal como lo ha revelado el psicoanálisis, con el nuevo énfasis en lo mágico, lo accidental, la irracionalidad, los símbolos y los sueños. Hasta cierto punto, el surrealismo era una reposición del romanticismo con ropaje del siglo XX. Véase las revoluciones burguesas, capítulo 14, aunque con mayor sentido del absurdo y de la burla, a diferencia de las principales vanguardias modernas, pero igual que al dadaísmo, el surrealismo no tenía interés por la innovación formal en sí misma. Poco importaba que el subconsciente se expresara a través de un radual de palabras escogidas al azar, escritura automática, o mediante el meticuloso estilo académico decimonónico en que Salvador Dalí, 1904-1989,
Pintaba sus relojes derritiéndose en un paisaje desértico. Lo importante era reconocer la capacidad de la imagen espontánea, sin mediación de sientes de contrarracionales, para producir coherencia a partir de lo incoherente y la lógica aparentemente necesaria a partir de lo ilógico o de lo imposible. El castillo de los Pirineos de René Magritte, 1898-1967. Pintado meticulosamente como si fuera un postal, emerge de lo alto de una enorme roca, dando la sensación de haber crecido allí por la roca, como un nuevo gigantesco está suspendida en el cielo sobre el mar, representando con el mismo realismo el surrealismo significó una apartación real al repertorio de estilos artísticos vanguardistas. De su novedad daba fe su capacidad de escandalismo, una carcajada desconcertada incluso entre la generación de los vanguardistas anteriores. Debo admitir que esa fue la reacción juvenil que yo mismo experimenté en Londres, en la Exposición Surrealista Internacional de 1936. Y luego, en París, ante un pintor surrealista amigo mío, cuyo empeño en reproducir exactamente al óleo el contenido de una fotografía de las vísceras de un cuerpo humano se me hacía difícil de entender. No obstante, hoy hemos de verlo como un movimiento extraordinariamente fecundo, sobre todo en Francia y los países como los hispanos. De marcada influencia francesa, tuvo un notable ascendiente sobre poetas de primera línea en Francia: Éluard Arango en España, García Lorca en Europa Oriental y en América Latina, César Vallejo en Perú, Pablo Neruda en Chile, donde sigue reflejándose muchos años después en el realismo mágico, sus imágenes y visiones, Max Ernst, 1891-1976. Magritte Joan Miró, 1983-1993, e incluso Salvador Dalí han pasado a formar parte de las nuestras y, a diferencia de la mayoría de los vanguardismos occidentales anteriores, ha hecho importantes aportaciones al arte por excelencia del siglo XX, el arte de la cámara. El cine está en deuda con el surrealismo en los personajes de Luis Buñuel, 1900-1983, y el principal guionista del cine francés de esa época, Jacques Prévert, 1900-1977, y también lo está el periodismo fotográfico en la figura de Henry Carter-Bresson, 1908. Con todos esos movimientos eran solo manifestaciones de la revolución vanguardista que se había registrado en las artes mayores, antes de que se hicieran añicos el mundo cuya desintegración expresaban. Cabe destacar tres aspectos principales de esa revolución de la era de los catalistas. El vanguardismo se integró en la cultura institucionalizada, pasó a formar parte, al menos principalmente, de la vida cotidiana y, tal vez lo más importante, experimentó una espectacular politización posiblemente mayor que la del arte en ninguna época desde la era de las revoluciones. A pesar de ello, no hay que olvidar que durante todo ese periodo permaneció el margen de los gustos y las preocupaciones de la gran masa de la población, incluso en los países occidentales, aunque influía en ella más de lo que el propio público reconocía, salvo por lo que se refería a una minoría más amplia que antes de 1914. No era lo que le gustaba a la mayor parte de la gente.
Afirmar que el nuevo vanguardismo se transformó en un elemento central del arte institucionalizado no equivale a decir que desplazara a las formas clásicas ni a las de moda, sino que las complementó y se convirtió en una prueba de un serio interés por las cuestiones culturales. El repertorio operístico internacional siguió siendo fundamental, el mismo que en la era del imperialismo, en la que prevalecían compositores nacidos al principio del decenio de 1860, Richard Strauss, Mascagni o incluso antes Puccini, Lemborcaio. Janácek en los límites extremos de la modernidad, tal como, en términos generales, sigue ocurriendo en la actualidad. Fue el gran empresario ruso Sergio Diaghilev, 1872-1929, el que transformó el ballet, compañero tradicional de la ópera, en una manifestación decididamente vanguardista, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Desde que hiciera su producción de pared presentada en 1917 en París, con diseños de Picasso, música de Satie, libreto de Jean Cocteau y notas del programa de cargo de Guillaume Apollinaire, se hizo obligado contar con decoradores de cubistas como Georges Braque, 1882-1963 y Juan Gris, 1887-1927, y música escrita o reescrita por Stravinsky, Falla, Milhaus y Pollene. Al mismo tiempo, se modernizaron convenientemente los estilos de la danza y la geografía. Antes de 1914, los filisteos habían abucheado la exposición postimpresionista, al menos en Gran Bretaña, y Stravinsky, sembrada escándalos por doquier, como sucedió con el Armory Show en New York y en otros lugares después de la guerra. Los filisteos enmudecían ante la exhibición provocativas de modernidad, las declaraciones de independencia con respecto al desacreditado mundo anterior a la guerra y las manifestaciones de revolución cultural a través del ballet moderno, y gracias a su combinación excepcional de snobismo, magnetismo de la moda y elitismo artístico. El vanguardismo consiguió superar su aislamiento. Un conocido representante del periodismo cultural británico de los años 20 escribió que, gracias a Diaghilev, el gran público ha disfrutado de los decorados realizados por los mejores y más ridiculizados pintores del momento. Nos ha ofrecido música moderna sin lágrimas y pinturas modernas sin risa. Mortimer, 1925. El ballet de Diaghilev fue solo un medio para difundir el arte vanguardista, cuyas manifestaciones no eran idénticas en todos los países. El vanguardismo que se difundió por el mundo occidental no fue siempre el mismo, pues aunque París mantenía la hegemonía en muchas de las manifestaciones de la cultura élite, hegemonía reforzada después de 1918 con la llegada de expatriados norteamericanos, la generación de Hemingway y Scott Fitzgerald. En el viejo mundo ya no existía una cultura unificada. En Europa, París tenía que competir con el eje Moscú-Berlín, hasta que los triunfos de Stalin y Hitler acabaron o dispararon a los vanguardistas rusos y alemanes. En los restos de los que habían sido los imperios austríaco y otomano, la literatura siguió un camino propio, aislado por unas lenguas que nadie se preocupó de traducir de manera rigurosa y sistemática hasta la época de la diáspora
antifascista de los años 30, el extraordinario florecimiento de la poesía en lengua española a ambos lados del Atlántico apenas tuvo repercusiones internacionales hasta que la Guerra Civil Española de 1936-1939 la dio a conocer al mundo. Incluso las artes menos afectadas por la Torre de Babel, las relacionadas con la vista y el sonido, fueron menos internacionales de lo que cambiaría pensar, como lo muestro la diferente proyección de una figura como Hindemith dentro y afuera de Alemania, o de Poulain en fuera de Francia. Ingleses cultos, amantes de las artes y familiarizados incluso con las figuras secundarias de la época de París del período de entreguerras, podían no haber oído hablar de pintores experimentados alemanes tan importantes como Nolde y Franz Marc. Solo dos de las manifestaciones artísticas de vanguardia, el cine y el jazz, conseguían suscitar la admiración de los abanderados de las novedades artísticas en todos los países, y ambas procedían del Nuevo Mundo. La vanguardia adoptó el cine durante la Primera Guerra Mundial tras haberlo desdeñado con anterioridad. Véase la era del Imperio. A partir de esto, Entonces no solo fue imprescindible admirar este arte y sobre todo a su personalidad más destacada, Charles Chaplin, a quien prácticamente todos los poetas modernos que se preciaban le dedicaron una composición, sino que los mismos artistas vanguardistas se dedicaron al cine, especialmente en la Alemania de Weimar y en la Rusia soviética, donde llegaron a dominar la producción, el canon de las películas de arte que se suponía que los cinéfilos debían admirar en pequeños templos cinematográficos especializados. En cualquier punto del globo, estaba formado básicamente por esas creaciones vanguardistas. El acorazado Potemkin, dirigida en 1925 por Sergei Eisenstein, 1898 y 1948. Era considerada la obra más importante de todos los tiempos, de la secuencia de la escalinata de Odessa, que nadie que haya visto esta película, como en mi caso, en un cine vanguardista de Charing Cross en los años 30, podrá olvidar jamás. Se ha dicho que es la secuencia clásica del cine mudo y posiblemente los 6 minutos que más influencia han tenido en la historia del cine. Mambel, 1944, 47, 48. Desde mediados de los años 30, los intelectuales favorecieron el cine populista francés de René Clair, Jean Renoir. No en vano era el hijo del pintor Marcel Carnet, el ex surrealista Prévert y Auric, antiguo miembro del grupo musical vanguardista Les Six. Como afirmaban los críticos no intelectuales, las obras de estos autores no eran tan divertidas, pero sin duda encerraban mayor valor artístico que la mayoría de las producciones, por lo general realizadas en Hollywood, que cientos de millones de personas, incluidos los intelectuales, veían cada semana en las salas cinematográficas cada vez mayores y más lujosas. Por otra parte, los empresarios de Hollywood, con su sentido práctico, comprendieron casi tan rápidamente como Diaghilev que el vanguardismo podía reportarles beneficios. El tío Cary Lemley, jefe de los estudios universales y tal vez uno de los magnates de Hollywood con menos ambiciones intelectuales, regresaba de las visitas anuales a su Alemania natal con las ideas de los hombres más en boga, con el resultado de que el producto característico de sus estudios, las películas de terror, Frankenstein, Drácula, etc.,
fuese, fuese en ocasiones copia fiel de los modelos expresionistas alemanas. La afluencia hacia el otro lado del Atlántico de directores procedentes de Europa Central como Lang, Longe y Wilder, casi todos ellos valorados como intelectuales en sus lugares de origen, influyó notablemente en el mismo Hollywood, por no hablar de la aportación de técnicos como Carl Freud (1890-1969) o Eugen Sorgenstein (1893-1977). Sin embargo, la evolución del cine y de las artes populares serán analizadas más adelante. El jazz de la era del jazz, es decir, una combinación de espirituales negros, música de baile y de ritmo sincopado y una instrumentación poco convencional según los cánones tradicionales, contó con la aprobación unánime de los seguidores del vanguardismo, no tanto por mérito propio como porque era otro símbolo de la modernidad, de la era de la máquina y de la ruptura con el pasado. En suma, un nuevo manifiesto de la revolución cultural. Los componentes de la Bauhaus se fotografiaron con un saxofón. Hasta la segunda mitad del siglo fue difícil percibir entre los intelectuales reconocidos, vanguardistas o no, una auténtica pasión por el tipo de jazz que hoy en día es considerado como una de las principales aportaciones de los Estados Unidos a la música del siglo XX. Los que lo cultivaron, como me ocurrió a mí tras la visita de Duke Ellington a Londres en 1933, eran una pequeña minoría. Fuera cual fuese la variante local de la modernidad, en el periodo de entreguerras se convirtió en el distintivo de cuantos pretendían demostrar que eran personas cultas y que estaban al día, con independencia de si gustaban o no, o de si habían leído, visto u oído. Era incomprensible no hablar con conocimiento de las obras de los personajes famosos. Entre los estudiantes ingleses de la literatura de la primera mitad de los años 30, de T.S. Eliot Erath, Paul James Joyce y D.H. Lawrence. Lo que resultó tal vez más interesante fue que la vanguardia cultural de cada país recibiría o reinterpreta el pasado para adecuar a las exigencias contemporáneas. A los ingleses se les pidió que olvidaran por completo a Milton y Tennyson y que admirasen a John Donne, el crítico literario británico más influyente del momento. F.R. Lewis, que procedía de Cambridge, elaboró incluso un catálogo de la novelista inglesa que era lo contrario de lo que debe ser un canon, pues omitía en la sucesión histórica todo aquello que no le gustaba, por ejemplo, todas las obras de Dickens y excepción de una novela, Tiempos difíciles, considerada hasta entonces como una obra menor del maestro. Para los amantes de la pintura española, Murillo había pasado de moda y era obligado a admirar al Greco, pero sobre todo, cuanto tenía que ver la era del capitalismo y la era del imperio, salvo el arte vanguardista. No solo era rechazado, sino que acabó resultando prácticamente invencible. Este hecho lo demuestra no solo el descenso en picado de los precios de la pintura académica del siglo XXI y el aumento aún moderado del precio de los cuadros de los imperialistas y de los modernistas tardíos, sino la imposibilidad virtual de vender esas obras hasta bien entrado el decenio de 1960. El mero intento de conceder cierto mérito a la arquitectura victoriana se consideraba como una ofensa liberada del auténtico buen gusto y se asociaba con una mentalidad reaccionaria. El autor de este libro, que creció entre los grandes monumentos arquitectónicos de la burguesía liberal que rodean el casco antiguo de Viena, aprendió mediante una especie de osmosis cultural que había que considerar los falsos
pomposos y ambas cosas. De hecho, la demolición masiva de esos edificios no se produjo hasta los años 50 y 60, la década más destrozada de la arquitectura moderna, lo que explica que hasta 1958 no se establecería Gran Bretaña, una sociedad victoriana, para proteger los edificios del periodo 1840-1914, más de 25 años después de que se creara un grupo georgiano para proteger el legado del siglo mucho menos denostado. La influencia del vanguardismo en el cine comercial indica que la modernidad empezaba a dejar su impronta en la vida cotidiana. Lo hizo de manera indirecta, a través del creacionismo que el público en general no consideraba como arte y que, por tanto, no se juzgaban conforme a criterios a priorísticos del valor estético, sobre todo a través de la publicidad, el diseño industrial, los imperios y gráficos comerciales y los objetos. Así, de entre los símbolos de la modernidad, la famosa silla de tubos de acero, 1925-1929, idea por Marcel Breuer, tenía un importante contenido ideológico y estético. Gideon, 1948, 488-495, y sin embargo no tuvo en el mundo moderno el valor de un manifiesto, sino el de una modesta silla plegable universalmente conocida. No cabe duda de que, a menos de 20 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, la vida urbana del mundo occidental estaba visiblemente marcada por la modernidad, incluso en el país como Estados Unidos y Reino Unido, que en los años 20 lo rechazaban del plano. Las formas aerodinámicas que se impusieron en el diseño norteamericano a partir de los primeros años de la década de los 30, aplicadas incluso a productos nada adecuados a ellas, invocaban al futurismo italiano, el estilo Arte Deco desarrollado a partir de la Exposición Internacional de Artes Decorativas celebrada en París de 1925. Modero la angulicidad y la abstracción moderna. La revolución de la edición en rústica ocurría en los años 30. Pegging Box se enriquecía con la tipografía vanguardista de Jean Chitschol, 1902-1974. El asalto directo de la modernidad se había evitado todavía. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el llamado estilo internacional de la arquitectura moderna transformó el entorno urbano. Aunque sus propagandistas y representantes principales, Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, Frank Joly, etc., llevaban ya mucho tiempo trabajando, salvo algunas excepciones, la mayoría de los edificios públicos, incluidos los proyectos de viviendas sociales del ayuntamiento de izquierda, de los que habría sido lógico esperar que simpatizaran con una nueva arquitectura que reflejaba una cierta conciencia social. Apenas muestran la influencia del dicho estilo, excepto en su aversión por la decoración. La reconstrucción en masa de la Viena Roja de la clase trabajadora en los años 20 la realizaron arquitectos que apenas son mencionados en las historias de la arquitectura. Por el contrario, la modernidad remodeló muy pronto los pequeños objetos de la vida cotidiana. Es la historia del arte que debe establecer en qué medida ello se debía a la herencia de movimientos de Art and Crafts y del arte Nouveau, en los que el arte vanguardista se había orientado a los objetos de uso diario, a los constructivistas rusos, algunos de los cuales revolucionaron deliberadamente el diseño y la producción en serie, o al hecho de que el perismo vanguardista se adaptara preferiblemente a la tecnología doméstica moderna, por ejemplo, al diseño de las cocinas. Lo cierto es que una institución de corta vida, que se inicia como un centro público y artístico vanguardista, llegó a marcar el estilo de dos generaciones tanto en la arquitectura como en las artes aplicadas.
Dicha institución fue la Bauhaus, la Escuela de Arte y Diseño de Weimar y luego de Dessau, en la Alemania Central, 1919-1933, cuya existencia coincidió con la República de Weimar. Fue disuelta por los nacionalistas poco después de la subida de Hitler al poder. La lista de nombres vinculados de una u otra forma de Bauhaus es quién de las artes avanzadas entre el Rin y las Urales, Gropius y Mies van der Rohe, Lionel Feinberg, Paul Klee y Wassily Kandinsky. Su influencia se debió a esos hombres que talento y al hecho de que desde 1921 se apartó de las antiguas tradiciones de arte y de bellas artes vanguardistas para hacer diseños de uso práctico y para la producción industrial, carrocerías de automóviles, de grupios, asientos de aeronaves, gráficos publicitarios, una pasión del constructivismo ruso, sin olvidar el diseño de los billetes de 1 y de 2 millones de marcos en 1923, durante el periodo de la hiperflación alemana. La Bauhaus, como demuestran los problemas que tuvo como político, que no le veían con simpatía, adquirió la reputación de ser profundamente subversiva. Es verdad que el arte serio de la era de las catástrofes estuvo dominado por el compromiso político de uno u otro signo. En los años 30 esto llegó hasta Gran Bretaña, que todavía era un refugio de estabilidad social y político en medio de la Revolución Europea, y los Estados Unidos, alejados de la guerra pero no de la Gran Depresión. El compromiso político no se reducía en modo alguno a la izquierda, aunque los amantes del arte radicales encontraban difícil, sobre todo en su juventud, concebir que el genio creativo Gropius, Bruno Taut, 1880-1938, Le Corbusier, Hannes Meyer y muchos otros miembros de la Bauhaus aceptaron encargos del Estado soviético en unos momentos en que la Gran Depresión hacía que la URSS fuera atractiva para los arquitectos occidentales, no solo por la razón ideológica, sino también profesionales. Se radicalizó incluso el cine alemán, por lo general poco comprometido políticamente. Un buen exponente de ello es el excelente director G.W. Pabst, 1885-1967, más interesado en la mujer que en los asuntos públicos, y que más tarde anularía el trabajo con los análisis, pero en los últimos años de la República de Weimar fue autor de algunas de las películas más radicales del momento, con la ópera de cuatro cuatros de Beethoven. El gran drama de los artistas modernos, tanto de izquierdas como derechas, era que los rechazaban los movimientos de masas a los que pertenecían los políticos de esos movimientos y, por supuesto, también sus adversarios, con la excepción parcial del fascismo italiano, influido por el futurismo. Las nuevos regímenes autoritarias, tanto de derechas como de izquierda, preferían en arquitectura los edificios y perspectivas monumentales, anticuados y grandiosos. En pintura y escultura, las representaciones simbólicas. En el arte teatral, las interpretaciones elaboradas de los clásicos, y en la literatura de moderación ideológica. Hitler era un artista frustrado que finalmente descubrió a un joven arquitecto competente, Albert Speer, capaz de llevar a la práctica sus proyectos colosales. Sin embargo, ni Mussolini, ni Stalin, ni Franco, todos los cuales inspiraron sus propios métodos arquitectónicos, albergaban inicialmente tal tipo de ambiciones personales. En consecuencia, ni el vanguardismo alemán ni el ruso sobrevivieron a la llegada al poder de Hitler y de Stalin, y los dos países, punta la lanza de los más progresistas y distinguidos de las artes de los años 20, desaparecieron prácticamente de la escena cultural. Desde nuestro punto de vista, podemos apreciar mejor que sus contemporáneos el desastre cultural que supuso el triunfo de Hitler y de Stalin, es decir, hasta el
punto de las artes vanguardistas hundían sus raíces en el suelo revolucionario de Europa central y oriental. Lo mejor de las artes parecían proceder de los lugares sacudidos por la revolución. No era solo que las autoridades culturales de los regímenes políticos revolucionarios concedieran mayor reconocimiento oficial, esto es, mayor apoyo material, a los artistas revolucionarios que los regímenes conservadores a los que sustituían, aun cuando sus autoridades políticas mostraran escaso autoestima por sus obras. Anatol Lunácharsky, comisario de educación, fomentó el vanguardismo mexicana, 1910-1920, a través de sus muralistas, fueron una fuente de inspiración artística en sus respectivos países. En cambio, no puede decirse lo mismo de la Revolución Rusa, un imperio destinado a desaparecerse como metáfora de la propia élite cultural occidental, debilitada y decadente. Esta imagen ha poblado desde tiempo inmemorial los rincones más oscuros de la imaginación de la Europa central. El fin del orden es el tema de las Elegías del Duino, 1913-1923, del gran poeta Rainer Maria Rilke, 1876-1926, otro escrito de Praga en la lengua alemana Franz Kafka, 1883-1924, expresó un sentimiento aún más extremo de la imposibilidad de aprender la condición humana, tanto individual como colectiva. Casi todas sus obras se publicaron póstumamente. Esta era, pues, el arte creado en los días en el que el mundo se desplomaba, en la hora en que se dieron los cimientos de la tierra. En palabras del poeta y estudio de los clásicos A. E. Housman, quien nadie tenía que ver con el vanguardismo, Housman, 1988-138, esta era el arte cuya visión era la del ángel de la historia, que el marxista judeo-alemán Walter Benjamin, 1892-1940, dijo reconocer en el cuadro de Paul Klee, al oeste de la zona donde se registraban el colapso y la revolución, del sentimiento de un desastre ineludible. Era menos pronunciado, pero el futuro parecía igualmente enigmático. Pese al trauma de la Primera Guerra Mundial, la continuidad con el pasado no se rompió de manera evidente hasta los años 30. El destino de la Gran Depresión, el fascismo y la amenaza de una nueva guerra. Aún así, el ánimo de los intelectuales occidentales parece menos desesperado y más confiado, visto desde nuestra perspectiva, que el de los de la Europa central, que vivían dispersos y aislados desde Moscú a Hollywood, o que el de los cautivos de la Europa oriental, acallados por el fracaso y el terror, todavía se sentían definiendo unos valores amenazados, pero aunque no habían sido destruidos, para revitalizar lo que aún estaba vivo en su sociedad, transformándola si era necesario. Como veremos, capítulo 12, la ceguera occidental ante los errores de la Unión Soviética. Stalinista se debía, en gran medida, a la convicción de que después de todo esta representaba los valores de la Ilustración frente a la desintegración de la razón del progreso, en el viejo y sencillo sentido, mucho menos problemático en el huracán que sopla desde los paraísos, de Walter Benjamin. Solo los reaccionarios tenían la sensación de que el mundo era una tragedia incomprensible, como diría el mejor novelista británico de este periodo, Evelyn Waugh, una comedia de humor negro para estoicos, o según el novelista francés Louis Ferdinand Céline, una pesadilla incluso para los cínicos, aunque el más brillante e inteligente de los jóvenes poetas vanguardistas británicos del momento, W. H. Aoun,
1907-1973, percibía la historia con un sentimiento trágico. Spain, Palais des Beaux, el grupo en el encabezado, consideraba aceptable la condición humana, la impresión que transmitían los artistas británicos más destacados de la vanguardia. El escultor Henry Moore, 1898-1986, en el compositor Benjamin Britten, 1913-1976. Era que de buena gana habrían ignorado la crisis mundial si no les hubiera afectado, pero las afectaba. El arte vanguardista seguía siendo un concepto confinado a la cultura de Europa y sus anexos y dependencias. Incluso allí, los avanzados en las fronteras de la revolución artista seguían volviendo a la vista con una nostalgia hacia París, y en menor grado y sorprendente a Londres. Sin embargo, todavía no miraban hacia New York. Esto significa que la vanguardia no europea era prácticamente inexistente fuera del hemisferio occidental, donde se había afianzado firmemente tanto en la experimentación artística como en la revolución social. Los representantes más destacados de ese periodo, los pintores muralistas de la Revolución Mexicana, solo discrepaban acerca de Stalin y Trotsky, pero no sobre Zapata y Lenin, a quien Diego Rivera, 1886-1957, se empeñó en incluir en un fresco destinado al nuevo centro Rockefeller de New York, un monumento del arte deco superado solamente por el edificio de la Shirley, para disgusto de los Rockefeller. Aún así, para la mayoría de los artistas del mundo no occidental, el principal problema residía en la modernidad y no en el vanguardismo. ¿Cómo iban los escritores a convertir las lenguas vernáculas habladas e idiomas literarios reflexibles y válidos para el mundo contemporáneo, al igual que habían hecho los bengalíes de la India a partir de mediados del siglo XXI? ¿Cómo conseguirían los hombres, y tal vez en esos nuevos tiempos las mujeres, escribir poesías en urdu en lugar de utilizar persa clásico, que había sido la lengua obligada hasta este momento, en turco, en lugar del árabe clásico que la revolución de Atatürk había arrojado al cubo de la basura de la historia junto al fez y el velo de las mujeres? ¿Qué habían de hacer con las tradiciones en los países de culturas antiguas, con un arte que, aunque atractivo, no pertenecía al siglo XX? Abandonar el pasado resultaba lo suficientemente revolucionario como para hacer que la pugna occidental de una fase de la modernidad contra la otra pareciera fuera de lugar o incluso incomprensible. Sobre todo, con otra apariencia fuera de lugar. Ay, marica, repetí. El reportaje es en 1929, cuando los diccionarios franceses recogen este término por primera vez, y en 1931 los ingleses. Alcanzó en los años 20 la condición de un género aceptado de literatura y representación visual con un contenido de crítica social, en gran medida por influencia de la vanguardia revolucionaria rusa, que ensalzaba el valor de los hechos frente al entretenimiento popular que la izquierda europea siempre había condenado como el opio del pueblo. Se atribuye al periodista comunista hecho Egon Erwin Kiss, que se envanecía de llamarse el reportero frenético. 1925 fue el título del primero de una serie de reportajes suyos. El haber puesto de moda el término de Europa Central luego se difundió entre la vanguardia occidental principalmente gracias al cine. Sus orígenes resultan claramente visibles en las secciones encabezadas con los títulos Noticiario y El ojo en la cámara, una alusión al documentalismo de vanguardia intercaladas en la narración en la trilogía USA de John Dos Passos, 1896-1970, que corresponde al periódico de orientación izquierdista del autor. La vanguardia de izquierdas convirtió el documental en un género autónomo, pero en los años 30 incluso los profesionales pragmáticos del negocio de la información y de las revistas reivindicaron una condición más intelectual y creativa.
elevado a algunos noticiarios cinematográficos que por lo general solían ser reproducidos sin grandes pertenencias destinadas a rellenar huecos en la programación, a la categoría de ambiciosas versiones técnicas de los fotógrafos vanguardistas, como se habían experimentado en los años 20 en la comunista AIZ, para inaugurar una época dorada de la revista gráfica. Life en los Estados Unidos, Picture Epoque en Gran Bretaña y Vogue en Francia. Sin embargo, fuera de los países anglosajones, esta nueva tendencia no florecería hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo del nuevo periodismo gráfico no se debe solo al labor de los hombres y de algunas mujeres inteligentes que descubrieron la fotografía como medio de comunicación, a la creencia ilusoria de que la cámara no miente, esto es, que representa la auténtica verdad, y a los adolescentes tecnológicos que hicieron posible tomar fotografías instantáneas con nuevas cámaras más pequeñas. La Leica, que apareció en 1924, sino tal vez ante todo el predominio universal del cine. Todo el mundo aprendió a ver la realidad a través del objetivo de la cámara, porque aunque aumenta la difusión de la palabra impresa, acompañada a cada vez más de fotografía en ucograbado en la prensa sensacionalista, esta perdió terreno frente al cine. La era de la catástrofe fue el periódico de la gran pantalla cinematográfica a finales de los años 30. Por cada británico que compraba el dinero, 2 compraban una entrada al cine. Stevenson, 1984, 396 y 403. Con la profundización de la crisis económica y el estallido de la guerra, la influencia de espectadores a la sala cinematográfica alcanzó los niveles más altos en los países occidentales. Los nuevos medios de comunicación visual, el vanguardismo y el arte de masas se beneficiaban mutuamente en los viejos países occidentales. El predominio de las capas sociales más cultas, un cierto elitismo se dejaron sentir incluso en el cine, un medio de comunicación de masas. Eso dio lugar a una edad del oro del cine mundo alemán en la época Weimar del cine. Sonoro francés en los años 30 y también del cine italiano en cuanto se levantó el manto del fascismo que había sofocado a sus grandes talentos. Tal vez fue el cine populista francés de los años 30 en el mejor supo conjugar las apariciones culturales de los intelectuales con el deseo de entretenimiento del público en general. Fue el único cine intelectual que nunca olvidó la importancia del argumento, especialmente en las películas de amor o de crímenes, y el único en el que tenía cabida el sentido de humor. Cuando la vanguardia política y artística aplicó por entero sus principios, como ocurrió con el movimiento documentalista o el arte agripod, sus obras solo llegaron a una pequeña minoría. Sin embargo, lo que da importancia al arte de masas de este periodo no es la aportación de vanguardismo, sino su hegemonía cultural creciente, aunque como hemos visto fuera de los Estados Unidos todavía no había escapado a la tutela de las clases cultas. El arte, o más bien el entretenimiento, que consiguió una situación de predominio, fue el que se dirigía a la gran masa de la población y no solo al público creciente de las capas medias y medias bajas de gusto más tradicionales. Estos gustos dominaban todavía en el teatro del Boulevard o del West End europeos, y sus equivalentes, al menos hasta de Hitler, dispersó a sus realizadores, pero su interés era limitado. La novela más interesante en el panorama cultural de estas capas medias fue el extraordinario desarrollo de un género que ya antes de 1914 había dado señal de vida. Sino que pudiera preverse su auge posterior. Las novelas policíacas era un género principalmente británico, quizás como homenaje al Sherlock Holmes de A. Conan Doyle, que adquirió nombrar internacionalmente en el decenio de 1890, y lo que es más sorprendente, en gran medida fenómeno o académico. La precursora fue Agatha Christie,
1891-1976, cuyas obras siguen alcanzando grandes ventas. Las versiones internacionales de este género se inspiraban en buena medida en el modelo británico, esto es, se ocupaban casi exclusivamente de asesinatos tratados como un juego de salón que requería simplemente cierto ingenio, más que como los elaborados crucigramas con pistas enigmáticas que eran una especialidad aún más exclusivamente británica. El género hay que considerarlo como una original innovación a un orden social amenazado para todavía entrar el asesinato principal y casi único delito capaz de haber intervenido al detective. Se produce en un entorno ordenado, una casa en el campo o un medio profesional conocido, y conduce hasta una de esas manzanas podridas que confirman el buen estado en el que se halla el resto de cesto. El orden se restablece gracias a la inteligencia que para solucionar el problema pone a contribuir el detective, por lo general un hombre que representa por sí mismo el medio social. Por ello el investigador privado, a no ser que sea el mismo policía, pertenece a la clase media o alta. Es un género profundamente conservador y expresa un mundo aún confiado, a diferencia de las novelas espionaje, género también predominante británico, caracterizados por un cierto histrionismo y que tendría mucho éxito en la segunda mitad del siglo. Frecuentemente sus autores, hombres de escaso mérito literario, encontrado empleo en el servicio secreto de sus países, aunque ya en 1914 existían en diversos países occidentales medios de comunicación de masas a escala moderna. Su crecimiento en la era de los cataclismos fue espectacular. En los Estados Unidos la venta de periódicos aumentó mucho más rápido que la población, duplicándose entre 1920 y 1950. En este momento se vendían entre 300 y 350 periódicos por cada 1000 habitantes en el país desarrollados, aunque los escandinavos británicos, posiblemente porque su presencia era más de carácter nacional que local, comprueban la asombrosa cifra de 600 ejemplares por cada 1000 habitantes. La prensa interesaba a las personas instruidas, aunque en los países donde la enseñaban estaba generalizada hacia la posible por llegar a la persona menos culta, introduciendo en los periódicos fotográficos y tiras de historias que aún no gozaban de la admiración de los intelectuales y utilizando un lenguaje expresivo y popular, que evitaba las palabras con demasiadas sílabas. Su influencia en la literatura no fue deseable. En cambio, el cine requería muy escasa instrucción y, desde la introducción del sonido, finalmente de los años 20, prácticamente ninguno. El tercero de los medios de comunicación de masas, la radio, era completamente nuevo a diferencia de los otros dos. Requería de la propiedad privada por parte del oyente, de lo que era todavía un artilugio complejo y relativamente caro, y por tanto solo tuvo éxito en los países desarrollados más prósperos. En Italia, el número de los receptores de radio no superó el automóviles hasta 1931 y sola 1990. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, era en Estados Unidos, Escandinavia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña los países con mayor número de aparatos de radio. Sin embargo, en estos países, adquirirlos de las 9 millones de aparatos de radio existentes en Gran Bretaña en 1939, la mitad los habían comprado personas que ganaban entre 2,5 y 4 libras esterlinas a la semana, un salario modesto, y otros 2 millones de personas con salarios aún menores. Briggs, 1961, volumen 2, p. 254. No debe sorprender que la audiencia radiofónica se duplicara en los años de la Gran Depresión, durante las cuales aumentó proporcionalmente más que en cualquier otro periodo, puesto a la que la radio transformaba la vida de los pobres y sobre todo lo de las amas de casa pobre, como no lo había hecho hasta entonces ningún otro ingenio. Introducía el mundo en sus casas. A partir de entonces los solitarios nunca volvieron a estar completamente solos, pues tenían a su alcance todo lo que se podía decir, cantar o expresar por medio de sonido. Cabe sorprenderse de qué medio de comunicación
nociva al concluir la Primera Guerra Mundial, hubiera conquistado ya 10 millones de hogares en los Estados Unidos el año de la quiebra de la bolsa. Más de 27 millones en 1939 y más de 40 millones en 1950. A diferencia del cine o incluso de la persona popular, la radio no transformó en profundidad la forma en que los seres humanos percibían la realidad, no creó modos nuevos de ver o establecer relaciones entre las impresiones sensoriales y las ideas. Véase la era del imperio. Era simplemente un medio, no un mensaje, pero su capacidad de llegar simultáneamente a millones de personas, cada una de las cuales se sentía interpelada como individuo, lo convirtió en un instrumento de información de masas increíblemente poderosas y, como advirtieron inmediatamente los gobernantes y los vendedores, en un valioso medio de propaganda y publicidad. A principios del decino de 1930, el presidente de los Estados Unidos descubrió el valor potencial de las charlas junto al fuego, radiofónicas, y del rey Gran Bretaña el del mensaje navideño en 1932 y 1933 respectivamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, con su insensate demanda de noticias, la radio demostró su valor como instrumento político y como medio de información. El número de receptores aumentó considerablemente en todos los países de la Europa comercial, excepto con los que sufrieron más gravemente los efectos de la guerra. Brit, 1961, volumen 3, apéndice C. En algunos casos, la cifra duplicó con creces. En la mayoría de los países no europeos, el incremento fue incluso más pronunciado, aunque en Estados Unidos predominó desde el principio la radio comercial. La cosa fue distinta en otros países porque los gobiernos se resistían a ceder el control de un medio que podía ejercer una influencia tan profunda sobre los ciudadanos. La BBC conservó el monopolio público en Gran Bretaña, donde se toleraban emisores comerciales. Se esperaba que estas acataran las directrices oficiales. Es difícil apreciar las innovaciones de la cultura radiofónica por mucho de lo que introdujo: los comentarios deportivos, el boletín informativo, los programas que con personajes famosos, las novelas radiofónicas o las series de cualquier tipo se habían convertido en elemento habitual de nuestra vida cotidiana. El cambio más profundo que conllevó fue el de privatizar y estructurar la vida según el horario riguroso, que desde ese momento dominó no solo la esfera del trabajo, sino también el tiempo libre. Pero curiosamente este medio, y hasta la llegada del video y de televisión, si bien estaba orientado básicamente al individuo y a la familia, creó también una dimensión pública por primera vez en la historia. Dos desconocidos se encontraban, sabían casi con certeza lo que otra persona había escuchado y luego lo que había visto la noche anterior: el concurso, la comedia favorita, el discurso de Winston Churchill o el boletín de noticias. Fue la música manifestación artística en la que la radio influyó de forma más directa, pues eliminó las limitaciones acústicas o mecánicas para la difusión del sonido. La música, la última de las artes en escapar de la prisión corporal que confirma la comunicación oral, había iniciado antes de 1914 la era de la reproducción mecánica con el gramófono, aunque este no estaba todavía al alcance de las masas. En el periodo entre guerras, las clases populares empezaron a comprar gramófonos y discos, pero el hundimiento del mercado de las records, esto es, de la música típica de la población pobre durante la depresión económica norteamericana, demuestra la fragilidad de esa expansión. Pese la mejora de su calidad técnica a partir de 1930, el disco tenía sus limitaciones, aunque solo fuera por su duración. Además, la variedad de la oferta dependía de las ventas. Por primera vez, la radio permitió que un número teóricamente limitado de oyentes escuchara música a distancia con una duración interrumpida de más de 5 minutos. De este modo, se convirtió en un instrumento único de divulgación de la música minoritaria, incluida el clásico, y en el medio más eficaz de promocionar la venta de discos, condición que todavía conserva. La radio transformó la música, no incluyó tanto en ella como el teatro o el cine.
que pronto aprendió también a reproducir el sonido, pero la función de la música en el mundo contemporáneo, incluyendo su función de redecorado sonoro de la vida cotidiana, es sensible sin ella. Las fuerzas que dominaban los artes populares eran pues tecnológicas e industriales, la prensa, la cámara, el cine, el disco y la radio. No obstante, desde finales del siglo XXI, un auténtico torrente de innovación creativa autónoma había empezado a fluir en los barrios populares y el entretenimiento de algunas grandes ciudades. Véase la era del imperio. No estaba ni mucho menos agotado y la revolución de los medios de comunicación difundió sus productos mucho más allá de su medio originario. En ese momento tomó forma el tango argentino, que se extendió del baile a la canción, alcanzando su máximo esplendor e influencia en los años 20 y 30, cuando en 1935 murió en un accidente aéreo su estrella más célebre, Carlos Gardel, 1890-1935. Todo hispanoamericano lo lloró y los discos lo convirtieron en una presencia permanente. La samba, destinada a simbolizar el Brasil como el tango la Argentina, es el fruto de la democratización del carnaval del Río en los años 20. Sin embargo, el descubrimiento más importante y mayor influencia a lo largo plazo en este ámbito fue el del jazz, que surgió en los Estados Unidos como resultado de la emigración de la población negra de los estados sureños a las grandes ciudades del medio oeste y del noroeste. Un arte musical autónomo de artistas profesionales principalmente negros. La influencia de alguna de estas innovaciones populares fuera del medio originario era aún escasa. No era tampoco tan revolucionaria como llegaría a serlo a la segunda mitad del siglo, cuando, por poner un ejemplo, el lenguaje derivado directamente del blues negro norteamericano se convirtió con el rock and roll en el idioma universal de la cultura juvenil. Sin embargo, aunque salvo en el caso del cine, el impacto de los medios de comunicación de masas y de la creación popular no era tan intenso como más adelante. Ya era notable en cantidad y en calidad, especialmente en Estados Unidos, donde empezó a adquirir una indiscutible hegemonía en estos ámbitos gracias a su extraordinario predominio económico, a su firme adhesión a la influencia del popularismo de resolver en la esfera de la cual excepción ninguno otro modelo nacional o regional alcanzó a un predominio mundial, aunque algunos tuvieron una notable influencia regional, por ejemplo la música egipcia dentro del mundo islámico. Y aunque ocasionalmente una nota exótica pudiera integrarse en la cultura popular internacional, como los elementos caribeños y latinoamericanos de la música de baile, esa única excepción fue de deporte en esa rama de cultura popular. Quien podría negarle la calidad de arte a quien haya visto el equipo brasileño en sus días de gloria? La influencia de los Estados Unidos se dejó sentir únicamente en la zona de influencia política a Washington, al igual que el cricket solo es un deporte popular en las zonas de influencias británicas. El béisbol solo se difunde allí donde los marines norteamericanos habían desembarcado alguna vez. El deporte que adquirió preeminencia mundial fue el fútbol, como consecuencia de la presencia económica del Reino Unido, que había introducido equipos con los nombres de empresas británicas o formados por británicos extraídos con el Sao Paulo Athletic Club desde el Polo al Ecuador. Este juego sencillo y elegante, con unas normas y una indumentaria poco complicada, que se podría practicar en cualquier espacio más o menos llano de las medias adecuadas, se abrió camino en el mundo por méritos propios y con la creación del Campeonato del Mundo en 1930, en la que venció Uruguay, pasó a ser genuinamente internacional. Aunque así los deportes de masa, si bien universales, siguieron siendo muy primitivos, sus prácticas todavía no habían sido absorbidas por la economía capitalista. Las grandes figuras seguían siendo aficionados al igual que el tenis, es decir, asimilados a la condición burguesa tradicional o profesionales con el sueldo equivalente al de un obrero industrial especializado, como ocurría con el fútbol británico. Para disfrutar del espectáculo todavía había que ir al estadio.
pues la radio solo podía transmitir la emoción del juego o la carrera mediante el aumento de decibelios en la voz del comentarista. Todavía faltaban algunos años para que llegara la era de la televisión y de los deportistas con sueldo de estrellas de cine, pero como veremos capítulos 11 al 12, tampoco tantos años.